La plática del día de hoy se titula Descifrando los efectos del cambio climático en las zonas áridas de México. El doctor Roy cursó sus estudios de licenciatura en geología en la Universidad de Utkal, India, donde se graduó con mención honorífica en el 97. Posteriormente cursó 2 maestrías en el Instituto Indio de Tecnología, en sus sedes de Rocket y Kanpur, donde obtuvo el grado de maestro con mención honorífica también. Posteriormente continuó su formación científica, obteniendo el grado de doctor en Ciencias Naturales con mención honorífica en 2004 en el Instituto de Tecnología en Karlsruhe, Alemania. En 2006 se incorporó aquí a la UNAM, al Instituto de Geofísica como postdoctorante, y ya posteriormente en 2008 ingresó al Instituto de Geología, desde donde es investigador titular B de tiempo completo desde 2015. A su llegada al Instituto de Geología, el doctor Roy fundó el Laboratorio de Paleoambientes y Paleoclimas, donde ha desarrollado varios trabajos institucionales nacionales e internacionales. Los resultados de sus investigaciones se han dado a conocer a través de más de 70 artículos en revistas del Science Citation Index. También ha colaborado como revisor de artículos en revistas científicas de alto impacto y como evaluador de proyectos tanto del CONACYT como de otras instituciones. En lo relativo a su formación de recursos humanos, su actividad es muy productiva. Roy es tutor del posgrado de Ciencias de la Tierra y del posgrado de Ciencias Biológicas y de Ciencias del Mar y Limnología, todos ellos aquí en la UNAM, y actualmente posee el nombramiento de profesor honorario en el CIEMAT del IPN y en la Universidad Anna en India. Finalmente ha sido reconocido por la academia en el campo de la investigación en ciencias naturales, en el programa de primas del PRIDE con el nivel D, y es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Pues después de esta breve semblanza de lo que ha sido y lo que es la labor que ha desarrollado Roy desde que comenzó su vida académica, antes y después llegando aquí a la UNAM, pues sin más preámbulos te damos la palabra, Roy. Muchísimas gracias, Galia. Creo que me voy a pasar al otro lado para poder ver y... Hola. Muchísimas gracias. Yo creo que hace 10 años empecé mi carrera académica en este instituto, en ese departamento. Y es un gusto regresar otra vez con ustedes. Muchísimas gracias. Voy a hablar sobre la investigación o pocas investigaciones que hemos hecho para entender los efectos de cambio climático. Cambio climático, su efecto es diferente en diferentes partes del mundo. Simplemente relacionamos un cambio de aumento de temperatura. Entonces, con aumento de temperatura, los glaciares se están derritiendo, hay un aumento de nivel de mar, los océanos están calientes, entonces cada vez tenemos huracanes más frecuentes y más intensos. Y también otra parte del mundo, una gran parte está sufriendo sequías. Hoy, ¿qué voy a hacer sobre los efectos de cambio climático en las zonas áridas de México? Bueno, puse descifrando o tal vez no descifrando, es complicado. Bueno, cambio climático o calentamiento global es real. Si comparamos las temperaturas de hoy con los valores preindustrial, casi 1880, en diferentes partes del mundo hemos tenido un aumento de 1 a 2 grados centígrados de temperatura. El 2016 fue declarado como el año más cálido desde que hemos tenido registro instrumental. Y si vemos los 10 años más calurosos de registro instrumental, 7 de esos 10 años
caen en los últimos 10 años. Entonces, cambio climático es real, no hay duda. ¿Quién es el culpable? Si hay un efecto, siempre hay que buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aquí en esta mapa, y cualquiera de ustedes pueden visitar esta página y pueden dar clic. Y aquí en el mapa estamos viendo la concentración de dióxido de carbono en diferentes partes del mundo. Yo simplemente soy indio de la India y me busqué qué tan culpable es mi país en la India. Y bueno, tenemos el promedio de valores 423 partes por millón. Entonces, el promedio ha rebasado el valor 410. Entonces, si comparamos ese valor con el valor preindustrial, en valor preindustrial teníamos 280 partes por millón. Entonces, ese aumento de más de 100 partes por millón, si comparamos con registros geológicos de últimos 800.000 años, ese cambio era lento. Y ese cambio de casi 300 a 400 ha aumentado más o menos 1000 veces, ¿no? Y si vemos últimos años, como 1960 hasta 2010, tal vez esa velocidad todavía aumenta. Bueno, el efecto de calentamiento global es aumento de temperatura de medio ambiente. Si aumenta la temperatura de medio ambiente, también aumenta la temperatura de la superficie del mar. Entonces, los océanos son mucho más cálidos. Aquí hay un registro del océano Atlántico y vemos las anomalías. Esos valores negativos significan los años que el océano Atlántico fue frío. Los valores positivos, el océano Atlántico fue caliente. Y aquí vemos una área de superficie, esa línea. Entonces, hay una pequeña parte de Atlántico calentaba, pero no era tan frecuente. Desde 1995, consistentemente el océano Atlántico está caliente y la superficie donde tenemos esa temperatura es mucho mayor. Entonces, los meteorólogos terminan una palabra que se llama alberca caliente de Atlántico. ¿Qué significa esta alberca caliente de Atlántico? Una parte dentro del Atlántico que logra temperatura superficie igual o mayor a 28.5 grados centígrados. Entonces, podríamos tener una parte de Atlántico pequeño que logra esta temperatura, entonces tenemos una alberca pequeña, o tenemos una gran parte de ese Atlántico que logra esa temperatura, entonces tenemos una alberca mucho más grande. Entonces, ese tamaño de alberca que hace cambia las trayectorias de las tormentas tropicales. Cuando tenemos una pequeña alberca, es algo bueno para México. Además de recibir lluvias de verano, empezamos a recibir lluvias de otoño con las tormentas tropicales. Muchos relacionan tormentas con destrucción y todo, pero yo veo el lado positivo de las tormentas que nos trae agua. Entonces, recibimos más lluvia, más agua en el norte de México. Cuando esa alberca está mucho más grande, las tormentas forman, mucho más número de tormentas forman, o huracanes que decimos, forman, pero su trayectoria es distinto, ya no viene hacia México. Si usted va en el año pasado o antepasado, cada vez más y más tormentas están tocando tierra por Texas, por Miami, y muchos se pierden dentro del Atlántico. Entonces ya no recibimos esa lluvia de otoño que recibíamos antes. ¿Eso qué causa? Eso causa sequía. Es una zona seco y todavía no tenemos lluvia, entonces cada vez es más seco. Entonces, diferentes efectos de cambio climático, diferentes formas, diferentes investigadores que hablan. Unos hablan sobre aumento de nivel de mar, las ciudades de costeras van a estar bajo agua, algunos hablan de tormentas, ¿no? Algunos hablan de inundaciones, algunos hablan de sequías. Yo que quiero hablar es hoy sobre migración. Es un tema socioeconómico y político actualmente y me gustaría tocar también ese tema porque también ese tema está relacionado con cambio climático. En 1995, cuando aumentó ese alberca su tamaño, vemos un pico en la migración hacia Estados Unidos.
porque la zona sufría sequía. Por favor, el siguiente. Mismo tiempo vemos, más o menos es una diagrama de un estudio que hicieron, más o menos 3 millones de gentes emigraron de México a Estados Unidos durante este periodo seco. Pero si vemos la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, no solamente involucra a México, hasta Centroamérica, ¿no? Sigue una tendencia alta. Entonces, si no en países en desarrollo, si no tenemos buen clima, no podemos hacer agricultura, todos queremos ir donde hay agua, donde hay más recursos, donde hay más dinero. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué dicen los pronósticos hacia futuro? Es el estudio de INEC, el Instituto Nacional de Cambio Climático y Ecología. Ellos hicieron sus pronósticos en 2014 hacia 2039, en diferentes partes. Bueno, es un pronóstico. ¿Ellos qué dicen? Dicen que hasta 2039, en diferentes partes de México podemos tener un aumento de temperatura de 1 a 2 grados. Toda esta parte rojo que vemos, esta parte, vamos a tener un aumento de más o menos 2 grados centígrados de temperatura. Y también si vemos la precipitación, todo es que vemos ese café un poquito oscuro, son reducción de precipitación de 10 a 20%. Pero si vamos hacia Baja California, tal vez 40%. Entonces, imagínense, no vamos a tener lluvia, o vamos a tener menos lluvia, la temperatura está alto, entonces, ¿qué va a pasar? Todos los cuerpos de agua se van a empezar a evaporar. Entonces, esa combinación no es algo bonito. Reducir la cantidad de lluvia y después aumentar la temperatura va a generar todavía sequías mucho más frecuentes. Entonces, ese muy buen estudio salió en Proceedings of National Academy of Science en 2010. Ellos pronostican hacia 2080, hasta 2080. ¿Qué dicen? Ellos ven diferentes escenarios, son la gente que hacen modelos y ocupan diferentes parámetros. ¿Y qué dicen? Dicen hacia 2028 vamos a tener menos cosecha, ¿por qué? Reducción de precipitación y aumento de temperatura. Y si hay reducción de cosecha, viendo todos los escenarios, podríamos reducir la cosecha hasta 50%. ¿Y eso qué va a causar? Aumentar la inmigración hacia Estados Unidos. Ellos consideran hasta 2080, tal vez hasta 10% de los mexicanos adultos van a intentar emigrar. Y eso en un asunto, bueno, yo soy científico y estudio cambio climático así ha pasado, pero es preocupante todo lo que actualmente está ocurriendo. El muro entre Estados Unidos y México, ojalá que simplemente sea un acto político, ojalá que nunca hagan este muro, ¿no? ¿Cuántos centroamericanos están entrando a través de México y quieren entrar a Estados Unidos? Y toda esa combinación de aumento de temperatura, de reducción de precipitación, todavía generaría una situación como problemas sociológica y económica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos un poquito atrás, no me gustaría asustar a las gentes. Clima ha cambiado. Y ese cambio clima hemos relacionado con el colapso de civilizaciones, ¿okay? Aquí teníamos en la parte sur-oriente de México la civilización maya, más o menos hace 1000 años fue colapso de civilización maya, y relacionan científicos varias sequías. Sequías casi se repetía cada 50 años en esta zona, que lo causó la sequía maya, o colapso de Maya. Olviden Maya. Ustedes van hacia Puebla o Tlaxcala, en la cuenca oriental, ahí crecía hace 1000 años, ¿cómo se llama? Socorro, Cantona, ¿no? Civilización Cantona. Justo Cantona colapsó hace 1000 años. Xochicalco, 70, 80 kilómetros más sur de Ciudad de México, colapsó justo hace 1000 años. En diferentes partes de México existían esos asentamientos humanos que colapsaron. Porque, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Comida, agua. Si no tenemos buen clima, no podemos hacer agricultura.
Entonces, civilizaciones colapsan. Entonces, hay gentes que exageran cosas y dicen que podríamos llegar a una extinción, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué cambia el clima? ¿Nosotros todos somos responsables o alguien más también es responsable? Clima cambia por dos razones. Uno es el ciclo de carbono, el efecto invernadero. Si quitamos el hombre de la planeta, también cambiaría el clima. Clima cambiaría porque a través de erupción volcánica vamos a tener diferentes cantidades de CO2 en la atmósfera o por los movimientos de los continentes, tectónica de las placas. Podremos introducir diferente cantidad de CO2 en la atmósfera y después, después con el efecto invernadero, cuando tenemos más CO2 en la atmósfera, la temperatura va a aumentar, ¿no? Y actualmente ese aumento de CO2 está causado por el hombre. El segundo es la geometría entre Sol y Tierra. La forma de la órbita del planeta no es siempre circular, se puede cambiar. Decir, cuando es circular, ya no tenemos estaciones. Cuando es elíptico, ya empezamos a tener estaciones. Ese cambio ocurre en cada 100.000 años. Después, la inclinación de eje de la Tierra podría tener menor o podría ser mayor. Cuando es menor, las zonas tropicales reciben mayor insolación. Cuando es mayor la inclinación, las altas latitudes están recibiendo mayor insolación. Después, esa precesión, porque el planeta también da un giro. Y es debido a este giro, podríamos estar más cerca del Sol durante el verano o más cerca del Sol durante invierno. Si estamos más cerca del Sol durante verano, es un verano caliente, ¿no? Cálido. Si estamos más cerca del Sol durante invierno, entonces es un invierno templado. ¿Ok? Entonces, en combinación de todo eso, el clima cambia. Y ahorita que conocemos, hay mucha incertidumbre hacia el futuro. No sabemos cómo los ecosistemas van a responder ante cambio climático global o calentamiento global. La mejor forma es regresar hacia el pasado. Yo siempre ocupo ese ejemplo comparando la planeta Tierra con un libro gordito, con muchas hojas, ¿no? Y los registros instrumentales, como son los termómetros, ¿no? Que nos pueden decir la temperatura en grados centígrados. Eso comparó con la primera hoja de ese libro o prefacio. Nunca podemos ocupar el primera hoja del libro para entender todo el libro. Y todos los depósitos geológicos son el resto de los capítulos de ese libro, gran libro. Si queremos entender y prepararnos mejor ante calentamiento global, tenemos que saber toda la historia, porque la Tierra tiene más de 4.6 mil millones de años. Y en 4.6 mil millones de años, la temperatura ha variado, la concentración de CO2 ha variado, el contenido de metano ha variado, el clima ha cambiado. Hemos tenido periodos cálidos, hemos tenido periodos fríos. Entonces, si podemos entender cuando era el intervalo cálido, cómo diferentes ecosistemas respondieron, o cuando teníamos más frío, diferentes ecosistemas respondieron, eso nos ayudaría para prepararnos hacia el futuro. ¿Ok? Complicación que es, no estamos manejando registros instrumentales. Estamos manejando unos beliotemas, unos corales, unos sedimentos que sacamos del fondo del lago o del mar. Trabajamos con indicadores indirectos, que decimos proxies. Esa es la parte complicada. Tenemos información, pero es difícil de leer y difícil de entender. Bueno, usando los años de los árboles, podríamos ir hacia tiempo pasado. ¿Ok? Es un trabajo que hizo David Stell haciendo un atlas de sequía de México. Está publicado en 2016. Ellos ubicaron o reconstruyeron todas las sequías en los últimos 6 ciclos, ¿no? Registros de años son muy buenos registros de alta resolución, pero no nos lleva mucho tiempo hacia pasado. 600 años nada más.
Aquí son núcleos de hielo. Núcleos de hielo nos puede llevar mucho más años en pasado, aquí en este caso casi 800.000 años, y nos indica cómo la temperatura ha variado y cómo el CO2 de la atmósfera ha variado. Una forma más cíclica. Algunos eventos son muy cíclicos, algunos no son tan cíclicos. Entonces podemos ir todavía hacia pasado. Siguiente, por favor. Aquí es el lago Malawi, es el lago más grande de África. Y aquí este registro nos lleva hasta 1.2 millones de años. Y también nos reconstruyó a través de diferentes proxies, por ejemplo, materia orgánica, el contenido de calcio en los sedimentos, en variación nivel lacustre. Y siempre el nivel lacustre está relacionado al clima. Cuando tenemos mejor clima o más lluvia, el nivel de agua va a aumentar. Cuando tenemos sequía, el nivel de agua va a bajar. Entonces, esa reconstrucción del nivel lacustre es un reflejo de variación climática del último 1.2 millones de años. ¿Sí? Vamos. Bueno, asimismo, también hay registros de los forzamientos. Aquí la insolación de verano, en los últimos 14.000 años, temperatura de Atlántico y Pacífico, y la actividad de El Niño, oscilación del sur. Entonces, sí existen registros. Hay muchísima gente actualmente que están trabajando con diferentes registros, diferentes metodologías, diferentes proxies, y hay muchísima información disponible. Ok, regresemos al tema de hoy. Cambio climático en la zona seca. En México, diferentes partes de México es seco. Yo no voy a concentrar todas las partes de México, tal vez ni tengo ni conocimiento, todavía no hemos entendido. Nada más me concentraré en la parte norte, que decimos México subtropical. Esa México subtropical incluye más o menos una tercera parte del territorio nacional. Tenemos dos grandes desiertos, aquí tenemos desierto de Sonora y desierto de Chihuahua. Es una región con escasez de agua. Una tercera parte del país, mucha gente viviendo y no tienen disponibilidad de agua. Y si vemos el indicador de sequía, siempre esta parte, la índice de sequía va desde severa hasta excepcional. Es una región muy seco. Con el cambio climático puede ser mucho más seco. Siguiente, por favor. Entonces, como le dije, los lagos son reflexión de clima. Entonces, si vemos un lago de una región, con su nivel lacustre, podemos reconstruir el clima de la región. Aquí estoy mostrando una cuenca lacustre en el estado de Durango, en la parte noroccidente de México. Otra cuenca del Potosí, en el estado de Nuevo León, en parte nororiente de México. México es un país muy diverso. Como tenemos vegetación de diversidad, clima diverso, geológicamente muy diverso. Nada más vean, en la parte de Durango, estos lagos están rodeados por rocas volcánicas y todavía tiene un cuerpo de agua. Si van hacia Nuevo León, esas cuencas son completamente secas. Aquí hay una fotografía que nos proporcionaron los lugareños de ese lugar. En 1970-80 tenía cuerpo de agua, ahora ya no. Un estudio geofísico indica que en los últimos 30 años el nivel freático ha bajado más o menos hasta 80 metros. Entonces, aunque estoy hablando del norte de México, diferente de parte del norte de México, la situación es diferente. Ok. Así, para sacar esos registros geológicos hemos trabajado a través de perforación en esos fondos del lago o a veces manualmente, dependiendo qué recursos tenemos. A veces tenemos recursos para rentar equipos y ir, a veces no hay, y hay muchas ganas de poder entender qué está ocurriendo, entonces cortamos trinchera y colectamos muestras, ¿no? Entonces, diferentes formas hemos sacado información. Bueno, esa es la hipótesis antigua de la región. Esa hipótesis es un modelo presentado por los miembros de COMAP en 88. ¿Qué decía ese modelo? Durante el periodo glacial, cuando teníamos una capa de hielo acá en Norteamérica, los corrientes de chorro que venía del Pacífico se dividían en dos brazos. El brazo sur traía humedad, muchísima humedad hacia México. Entonces, México estaba húmedo
durante el periodo glacial, un intervalo frío. Pero no hubo forma de corroborar ese estudio del modelo. No hubo un registro geológico en este tiempo. Dos registros que teníamos, uno era ¿cómo se llama? Cuatro Ciénegas, otro era en Bolsol de Mapimi. No tenían buen control cronológico. Entonces no hubo forma de ver si ese modelo estaba funcionando para México o no estaba funcionando para México. Y después, ¿qué ocurrió? Puede ser que debido por ese modelo hubo muchísimo interés en esta región y aumentó el número de artículos desde 1994. Si mi recuperación es correcta, tenemos más de 55 artículos nada más para la zona. Y puede ser mucho más. Siguiente, por favor. Entonces, ahorita tenemos registros en todos esos puntos, más o menos en 38 sitios. Mayoría son de sedimentos, de registro sedimentario. También hay unas paleomadrigueras. Otros son dunas de arena, espeleotemas y paleosuelos. Entonces, información ha mejorado con el tiempo. Bueno, voy a presentar algunas de esas informaciones. Bueno, en Baja California se hizo diferentes estudios, se aplicó cronología por radiocarbono, tierras raras, mineralogía, luz magnética, todos los elementos mayores y trazas. Lo dejo a un lado, le voy a presentar ese diagrama para poder explicar. Entonces, en Baja California, estudiando esa secuencia que hemos encontrado, que las tormentas invernales dominaban la condición climática hasta 14.000 años. Posterior a 14.000 años, las lluvias de verano empezó a afectar la condición climática. ¿Okay? La misma cosa, estudiando en Sonora, estudios de paleosuelos corroboraron que hemos dicho en 2012. Ese es un trabajo que salió el mismo año 2012 por Lyle en Science. Ellos no consideraron este punto, puede ser que porque no había ese registro publicado. Ellos dicen esa región recibía lluvias de verano, empezó a recibir lluvias de verano entre 14.000 y 17.000 años. Y aquí le estamos diciendo que no es posterior a 14.000 años. Y esas son las incongruencias entre diferentes personas que están trabajando, ¿no? Eso teníamos que mejorar. Ok. Siguiente, por favor. Aquí es un registro de Chihuahua. Ese registro nos lleva más o menos 80.000 años en pasado. Y aquí intentamos reconstruir precipitación o lluvia a través de erosión. Y reconstruyendo la erosión con la concentración de titanio. ¿Y qué vemos? Aquí vemos el registro de núcleo de hielo de Groenlandia que nos indica los intervalos fríos y cálidos. Todos esos valores son fríos, cuando valores son mayores son cálidos. Y también vemos la precipitación de esta región respondía a esas variaciones de temperatura. ¿Qué vemos más? Tenemos un intervalo de mayor precipitación antes de 58.000 años. Entonces, Chihuahua recibía mayor lluvia, mayor cantidad de lluvia que actualmente recibe hace 58.000 años. Puede ser cierto, no puede ser cierto, es un punto, es un lago, tiene su incertidumbre. Justo después salió ese registro de espeleotema de NAICA. ¿Qué indican ellos? Justo indican, antes de 57.000 años, la condición era mucho más húmedo. Entonces, dos diferentes proxies, en dos diferentes sitios, diferentes metodologías, llegando a la misma conclusión. Eso que se llaman estudios multidisciplinarios y que ayuda a llegar a las conclusiones más correctas o con mínimo error. Bueno, siguiente, por favor. Se fue el título a algún lado, pero bueno. No me gustaría dedicar este lado, me voy a ir al parte nororiente. Esta cuenca se llama cuenca Cieneguía, está en el estado de Tamaulipas. ¿Ven? Tamaño de esa cuenca. Está rodeada por rocas sedimentarias como areniscas, calizas, todo eso, ¿no? Es una cuenca actualmente seco. Y todas esas cuencas se ubican en la sombra orográfica de la Sierra Madre Oriental. Es una mapa de vegetación que vemos es que este lado en la Sierra Madre Oriental es muy verde y este lado ya no llega la lluvia, es seco. ¿Ok?
cosas interesantes ahí, porque aquí hay un pueblo que se llama Tula, es el pueblo más antiguo de Tamaulipas, se fundaron en siglo XVIII, entonces desde el siglo XVIII hay actividad de humano acá. Y si usted cruza Sierra Madre, más o menos por acá, hay pirámides arqueológicos. Es un pirámide que se llama Tamapul, y eso indica, en epiclásico, más o menos por 1000 años, había actividad humana, ¿no? Bueno, vamos a ir. Y de aquí sacamos un registro de 6000 años hasta 14000 años. ¿Qué vemos? Este el primer registro es de la erosión. Mayor erosión, después menor erosión, ¿no? Ese punto abierto, círculo, es la precipitación y evaporación. Simplemente comparen la erosión con precipitación. Es que si lo apuntas para allá, ¿Así? ahí no. ¿Así? Ah, bueno. Tecnología. ¿Qué vemos? Cuando aumenta la precipitación en general, aumenta la erosión. Precipitación baja, erosión baja. Otra vez precipitación aumenta, erosión aumenta. Entonces, erosión de los sedimentos está controlado por precipitación. Ok. Aquí, ¿qué estamos viendo? La vegetación de la zona. Ese valor es el valor de isótopo de carbono en materia orgánica. Nos puede indicar tipo de vegetación debido a su forma de hacer fotosíntesis. Los árboles grandes que se crecen en zonas húmedas hacen fotosíntesis tipo C3. Los pastos o la vegetación en ambiente seco tienen una fotosíntesis tipo C4. C3 es árboles grandes de zonas húmedas, C4 son pastos en ambientes secos. ¿Qué vemos? Aunque hubo variación de precipitación acá, la vegetación no mostró una variación significativa. Fue homogéneo. Pero ese aumento de precipitación sí aumenta la cantidad de los árboles. Y esta vez, otra vez que la erosión baja o precipitación baja, la vegetación se cambia de los árboles hacia CAM o tipo pasto o el ambiente seco. Entonces aquí podemos ver sensibilidad de los proxies ante diferentes forzamientos. Las variaciones milenarias está reflejado en la erosión y la proxy de vegetación no indica esas variaciones milenarias. Por ejemplo, aquí vemos en la zona intertropical convergencia. Cuando la zona intertropical convergencia estaba hacia el norte, había mayor lluvia. Se migró hacia el sur, menos lluvia. Otra vez migró hacia el norte, más lluvia. Y esas variaciones la vegetación no indicó. Vegetación tal vez indicó el cambio de insolación estacional. Insolación de verano, insolación de otoño. Es en la escala orbital. Entonces, cuando queremos ir hacia pasado, la sensibilidad de proxies ante la variabilidad son diferentes. Algunos proxies son mucho más sensibles a las variaciones pequeñas y hay proxies que no detectan esas variaciones pequeñas. Indican variaciones de largo tiempo. ¿Ok? Entonces, si en este tiempo la temperatura es muy homogénea, temperatura global, ¿por qué encontramos esa variación de erosión y precipitación? Ahí otra vez voy a entrar a la alberca caliente de Atlántico. La información moderna es muy necesaria para interpretar el pasado. Entonces, ¿qué hice? Aquí intenté poner las temperaturas de superficie del mar del Golfo de México en diferentes sitios. Esa línea es el valor umbral que se necesita para llegar a la alberca caliente. Cuando empezamos a tener la alberca caliente, empezamos a tener esa cuenca en Tamaulipas empezó a recibir más lluvia. Cuando la alberca caliente empezó más grande, esa región recibía un poco menos lluvia. ¿Será cierto mi hipótesis? ¿O nada más estoy hablando de cualquier cosa? Me gusta alberca caliente, ahorita todo quiero relacionar con alberca caliente. ¿No? Bueno, vamos a ver el siguiente. Entonces,
La curiosidad, ¿a dónde nos lleva, no? ¿Estoy mal o estoy bien? Entonces, ¿qué hice? Todos los registros de la región, aquí está la cuenca de Cieneguía, aquí hay una esfeliotema de Texas, aquí es el río Mississippi, aquí está Florida, aquí está Nuevo México. Nuevo México y Florida están fuera de la región, entonces, y aquí vemos un registro de Florida, de precipitación, aquí está el registro de la Tamaulipas, aquí está el punteado registro de Texas, está de Nuevo México, y aquí está la descarga del río Mississippi. Si ven bien, descarga del río Mississippi, del registro de Texas y el registro de Tamaulipas. Son parecidos. Aumento, disminución, aumento, disminución, aumento, disminución. Hasta acá. Cuando no teníamos una alberca caliente, toda la región respondía de una forma muy sincrónica. Empezamos a tener la alberca caliente, esta banda gris. Sí, toda la región quedó más húmedo, pero si ven detalladamente la tendencia, aquí es mayor precipitación, aquí es menor precipitación. Y si vemos el río Mississippi, aquí es menos precipitación y la tendencia de precipitación está aumentando, es inverso. Empezó a tener la alberca caliente acá y tu tamaño de alberca aumentó hacia posterior. Entonces, ¿qué podría ser? Que la región recibió más lluvia cuando se formó la alberca y traía exceso lluvia a través de las tormentas de otoño. Y la alberca cuando creció mucho más, posiblemente la trayectoria de las tormentas se iban hacia sur de Estados Unidos. Es una propuesta. Y si eso que vimos hace 6.000 años, que dicen los meteorólogos actuales, si esa tendencia es correcta, cambio climático en esta región va a generar todavía más sequía. Entonces los pronósticos son correctos. Vamos, siguiente por favor. No sé qué le pasa a todos, todo se borró. ¿Ahí se ve? Bueno, esa cuenca es de Nuevo León, un poquito más norte de Tamaulipas. Aquí tenemos otros tipos de problemas. Es una cuenca donde hay subsidencia, formación de las grietas, exhalación de esos gases debido a incendio en subsuperficie. En abajo está quemando algo, está sacando humos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Mucho más seco. ¿No había otro? Bueno, entonces, ¿problema aquí qué es? ¿Es simplemente cambio climático o hay una combinación de cambio climático y cambio antrópico, ¿no? Entonces, para entender esta cosa que hicimos, bueno, a todos los geólogos nos gusta hacer trincheras, vamos y cortamos trincheras y pozos. Entonces, hasta que no sale la trinchera no nos gusta. Y ahí mis estudiantes van a decir, me frustro, no pude hacer 3 trincheras en este campo. Entonces, nos gusta hacer trincheras. Entonces, la mejor forma de entender qué está ocurriendo, ir hacia el registro pasado, es una secuencia de 3 metros más o menos. ¿Y qué encontramos? Encontramos una capa de turba. ¿Así? Bueno. Encontramos una capa de turba más o menos 2 metros de profundidad, que fue depositado entre 12.000 y 19.000 años. Entonces, hicimos varios otros estudios, incluimos un poco de geoquímica orgánica o los biomarcadores para llegar a esas conclusiones. ¿Cuál fue nuestra conclusión? Que hace entre 12.000 y 19.000 años, ese lugar que ahorita ustedes ven con subsidencia, incendio y seco, era un pantano con un cuerpo de agua. Y teníamos vegetación alrededor. Había más productividad orgánica. Y eso que hizo, generó esa capa de turba, porque para generar capa de turba ustedes necesitan materia orgánica. ¿Ok? Entonces la capa de turba se formó y se depositó, posteriormente otros sedimentos vinieron, se cubrieron esa capa, clima cambio, seco, húmedo, no importa, pero siempre el nivel el agua freático variaba, pero siempre quedaba arriba de ese capa de turba. En los últimos 30 años en esta región hay sobreexplotación de agua. No hay recarga debido al calentamiento global y sequía y no hay lluvia, pero están sobreexplotando la agua subterránea. Y eso que quiso hacer es que
el nivel freático que quedaba siempre arriba de turba ya bajó. Y ustedes saben, todas partes de México, hasta ahorita que me fui a Sudáfrica, ahí también para preparar el terreno para antes de cultivar, ¿qué hacen? Quemamos todo que hay, ¿no? Entonces, si el nivel freático bajó así, empezó a formar las grietas. Y a través de grietas en desierto sopla el viento, lleva muchísimo oxígeno. Entonces, a través de esas grietas, cuando empezaban a quemar todo en superficie, el fuego llegó a la capa de turba y empezó a encender. Y entonces, después, ¿qué iba a pasar? Toda esa capa de turba se combustionó, se generó cenizas y se fue, se generó un vacío. ¿Y qué va a pasar? Los sedimentos superficiales se van a colapsar. Entonces, hay grietas y, ¿cómo dicen? Hay una palabra como dolinas, ¿no? Todos lados, y súper bonito se ve cuando se ve, bueno, digo que se ve muy desastroso, pero me gustó la belleza, que redonditos, toda la cuenca está lleno de esas dolinas. Pero no es un efecto de cambio climático, es un efecto de cambio antropogénico. Bueno, vamos, siguiente. Bueno, entonces como la cuenca nos gustó, seguimos en la cuenca y colectamos un núcleo mucho más largo, como 14 metros, ¿no? Para entender la variabilidad climática natural, ¿hasta dónde podemos ir? Bueno, siguiente. Entonces, aquí es un diagrama que ustedes van a ver muchas veces en el libro texto. Hacemos isótopo de oxígeno, isótopo de carbono en carbonatos, y hacemos ese diagrama de XY para ver que la cuenca fue hidrológicamente cerrado o no. Si la cuenca es hidrológicamente cerrado, esas variaciones nos va a indicar precipitación, ¿sí? Y temperatura. Entonces, ¿qué vemos? Aquí toda la secuencia tenemos una coeficiente de correlación relativamente alto, lo cual es que hidrológicamente la cuenca fue cerrado. Siguiente, por favor. Aquí, ¿qué hicimos? Construimos vegetación de tipo C3 y C4 en los últimos 50.000 años. Y precipitación y evaporación de mismo intervalo de tiempo. Simple vista que indica clima no estable, clima ha variado. Precipitación, evaporación ha variado y también el tipo de vegetación también ha variado. De una vegetación tipo C3 hubo un cambio hacia pasto C4 más o menos por 10.000 años y por 5 o 6.000 años ya cambió la vegetación completamente la zona, ¿no? Entonces, a veces mayor precipitación aumenta la cantidad de los árboles, a veces la precipitación cuando disminuye, la cantidad de los árboles baja. Entonces tiene una relación, a veces las respuestas son instantáneas, a veces no responden de la misma forma. Primero se cambia el clima, después cambia el tipo de vegetación, ¿no? Se retarda el efecto. Ahora, vimos la precipitación, vegetación, y yo pongo la erosión. No van juntos. ¿Qué pensaríamos? En un tiempo cuando tenemos mayor cantidad de lluvia, mayor precipitación, mayor escorrentía van a llegar a la cuenca. Esa escorrentía, ¿qué van a traer? Mayor cantidad de erosión, mayores sedimentos van a entrar. Cuando el clima es seco y no hay escorrentía, erosión va a bajar. Ese es el concepto, ¿no? Ahorita aquí vemos, hay intervalos de mayor precipitación. Todo este tiempo, la erosión, próxima de erosión es casi estable, no varía. Entonces, no veo en la parte 1, lo puse en 3 bloques, en parte 1, no veo una relación entre precipitación y erosión. Entonces, hay proxies que responden a algún parámetro climático o hay un factor ahí, estabilidad de paisaje. Si tenemos muchísimo más vegetación, si las lluvias no son muy intensos, la vegetación que va a hacer va a dar estabilidad al suelo, entonces no va a venir esos sedimentos erosionados. No lo sé. Puras preguntas traigo hoy. Después, en este cuadrito 2 que vemos, sí hay una relación. Aumenta la precipitación, aumenta erosión, baja precipitación, baja erosión. Y en esta parte cuadrito, que como empezó ya a responder la erosión con la condición climática. Pero si ven, la vegetación sigue igual,
C3. Esta parte, en la parte 3, ¿qué vemos? Durante un intervalo de baja lluvia, aumentó la erosión. Entonces, esa erosión no podría ser por flujo de agua, tal vez podría ser por actividad eólica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos interpretando cambio climático del pasado. La sensibilidad es ese flujo. En este tiempo tal vez tuvimos un flujo, y me llegó la palabra, a través de agua subterránea. No lo sé. Si hubiera sido flujo superficial, me traería sedimentos. Pero si es flujo subsuperficial, no va a traerme esos sedimentos. Erosión es eólico o pluvial. Entonces, esa erosión proxy no puedo siempre tomar como un proxy de precipitación de pasado. Siguiente, por favor. Sigo con las preguntas. Fuimos otra cuenca, ahí más o menos en Nuevo León. Se llama Cuenca Sandia, más o menos 30 kilómetros de la anterior cuenca. Es una secuencia rico en yeso. 3 metros, más o menos cubrimos 30.000 años en pasado, rico en yeso, mucho yeso tiene. Yeso usted conoce, ¿no? Es un sulfato de calcio, ¿no? Es una evaporita. Simplemente que pensamos que cuando hay evaporación de agua, formamos yeso. Le voy a enseñar otras cosas. Siguiente, por favor. Ok. 30.000 años, ¿qué vemos? Lo dividí la erosión en dos diferentes proxies. Una es erosión de las arcillas. Arcillas, ¿saben? Fragmentos más finos, como caolinita, monmorlonita, ¿no? Fracciones más finos. Erosión de las arcillas. En la anterior me tomé la proxy de erosión total. Aquí la erosión total me dividí en erosión de arcillas y erosión de los cuarzos. ¿Ok? Y ambas proxies de erosión intenté, porque me gusta temperatura de superficie de mar actualmente, cualquier cosa que ocurre, me quiero ver la influencia de temperatura de superficie de mar. Creo que me entró en la cabeza. Estoy burlando nada más. Entonces yo quise ver cuál es el efecto de temperatura de superficie de mar. Aquí es un registro de temperatura de superficie de mar de Océano Atlántico. ¿Y qué vemos? Esa erosión de arcillas respondía cuando la temperatura de superficie de mar de Atlántico era menos de 26 grados. Y era como una forma cíclica. Cuando la temperatura aumenta mayor de 26 grados, ya no responde la erosión de arcillas, empieza a responder la erosión de los cuarzos. No sé qué está ocurriendo de verdad. Siguiente, por favor. Temperatura global. Temperatura global que vemos cuando el tiempo era frío, ¿no? Aquí el registro de temperatura frío, teníamos mayor o menor erosión de las arcillas. Es una forma muy cíclica. Y después la temperatura aumentó globalmente, esa ya no respondió. ¿Qué pasó? Es que erosión de cuarzo aumentó. Cuarzos, ese mineral se presenta en fracciones más gruesos. Para transportar cuarzo a la cuenca necesitamos mayor energía. Para transportar las arcillas no necesitamos tanta energía. Tal vez estamos hablando de intensidad de las lluvias, no simplemente mayor o menor lluvia, tal vez podemos hablar sobre intensidad de las lluvias. En ese tiempo las lluvias era mucho más intenso, la energía de transportación era mucho mayor que pudieron transportar cuarzo. En ese tiempo frío, la intensidad era menor, la energía de transportación era menor, entonces nada más podría traer los sedimentos más finos, como arcillas. O otra cosa, durante el periodo glacial no recibíamos las tormentas que traía la flujo superficial, ¿no? Recibíamos lluvias de invierno o primavera, estación frío. Entonces podría caer lluvia a cualquier lugar, como no hay mayor cantidad de evaporación, se puede percolar, recargar los acuíferos y puede salir en la cuenca. Y después, en este tiempo, esa
lluvias de estaciones fríos ya no fueron dominantes, que dominaron son lluvias de verano y de otoño. Las tormentas trajeron mayor cantidad de los cuarzos. ¿Cuántas formas de interpretar? Entonces, ahí está Consuelo, José Luis. Vamos a ver otra cosa. ¿Cómo podemos refinar nuestra respuesta? De 3 respuestas, ¿cómo podemos tener una respuesta? Yeso. Toda la secuencia tiene yeso. Yeso, si se precipita de un cuerpo de agua, tiene muchísimo espacio para poder crecer. Va a hacer sus cristales mucho más grande y no va a tener tantos clásticos porque está creciendo de la evaporación de agua. Pero si el yeso, si está creciendo de un flujo de agua subterránea con acción capilar, como no hay mucho espacio, va a ser pequeños o grandes dependiendo de qué espacio tiene. Y entre sus hábitos va a incluir clásticos. Ahora ven, esas son láminas de yeso. La parte superficial, los cristales son mucho más grandes, la misma escala. Y aquí son mucho más pequeños. Y tiene unas orientaciones. Y dentro de esos tiene presencia de los clásticos. Entonces, si el yeso estaba cristalizando en el sedimento debido al flujo de agua subterránea, se va a incluir entre sus cristales muchísimos clásticos. Y no tiene mucho espacio, va a ser pequeño. Entonces, podría ser, ¿siente? Podría ser que aquí estamos hablando, la sensibilidad de proxies registran diferentes variabilidad climática de diferente escala. Por ejemplo, esa erosión de arcillas detectan variabilidad climática de escala milenaria, pero ese cuarzo y la vegetación de la variación climática de escala orbital. O la sensibilidad de esos 2 proxies de erosión, una me está indicando lluvias de invierno-primavera, otro me está indicando verano-otoño. No lo sé. Son mis puntos de vista. O vegetación moderna. Ustedes ven, aquí hubo variación de erosión, pero vegetación más o menos fue uniforme. Y cambió cuando entramos de un periodo glacial o frío a un periodo interglacial o cálido. Gradualmente cambió y más o menos en 4.000 años la vegetación árida se estableció. Y es vegetación de 4.000 años, muchos lados estamos encontrando actualmente, que conocemos el último estado de Holoceno, que es Meghalaya. Entonces puede ser que ese desierto que estamos hablando es un desierto, si consideramos la vegetación, es un desierto mucho más joven que pensábamos antes. Tal vez no tiene más que 4.000 años. Muchas preguntas. Bueno, quería agradecer ahí, se fue toda la diapositiva, no sé qué pasó. Yo creo que es culpa de David que se jaló desde ahí hasta acá. Me gustaría primero agradecer a todos mis estudiantes y mis tesistas, que sin ellos imposible de lograr todo lo que hemos logrado. Todos mis colaboradores técnicos académicos e investigadores, que con la discusión y la crítica siempre digamos, con una pregunta, tal vez 3 preguntas a 6 preguntas y tal vez podemos contestar una pregunta, ¿no? Todos los revisores de mis artículos y proyectos y todas las fuentes de financiamiento que han financiado esas ideas locuras mías y siguen financiando. Y todos ustedes hoy, muchísimas gracias por escucharme. ¿Algunas preguntas? ¿O todo muy claro? O... A ver, me voy a lanzar. Sánchez Cabeza, Instituto de Ciencias del Mar, o sea que de esto no sé nada. Pero me ha parecido muy impresionante esa gráfica que ha salido hacia atrás, donde aparece una cantidad de titanio muy grande, muy diferente, ¿no? Cuando decías, no sé. Yo cuando me encuentro esas cosas pienso en cambios de fuente. ¿Puede haber ocurrido un cambio de fuente en esa zona? Bueno, eso geológicamente es correcto, porque si una cuenca recibe sedimentos de un fuente distinto de un tiempo,
la concentración de elementos va a variar. Por ejemplo, si me traigo sedimentos de rocas máficas, por supuesto rocas máficas me va a dar muchísimo titanio y después me cambio completamente el fuente, me traigo de las rocas félsicas. Ya no voy a tener tanto titanio, voy a tener menos titanio, ¿no? Entonces, ese cambio de titanio podría ser un reflejo de cambio de procedencia con el tiempo, porque estamos hablando de 80.000 años. Pero antes de hacer cualquier reconstrucción paleoclimatológica, estamos haciendo estudio de procedencia. Estamos intentando entender primero cuál fue la procedencia de sedimentos en esos 80.000 años. Si son uniforme o hubo cambio. Esos diagramas no lo enseñé, pero en mis artículos usted puede ver, hay diagramas de la procedencia. Ese es principal. Si no puedo decir que la fuente es uniforme, menos me tengo que ir hacia la reconstrucción de erosión y relacionar con el cambio climático. Y en este caso, la fuente es uniforme. ¿Alguien más? Te vi dudando. ¿Existe alguna forma de fechar los yesos o alguna técnica? No a mí. Yo sí ocupo las fechas de radiocarbono, luminiscencia óptica, pero yeso fechar podría ser a través de luminiscencia óptica. Conceptos dice que tú puedes fechar porque cuando el yeso se cristaliza de repente, ¿no? Entonces, después de cristalizar empieza a acumular energía que irradian los sedimentos que están alrededor, alfa, beta, gamma, radiaciones viene, entonces yeso acumula esa energía en su paquete, ¿no? En teoría. Pero varios lugares ha fallado esa técnica para yeso. Yo me acuerdo un trabajo, muy bien trabajo, bueno, no voy a decir porque es mi asesor, fue Dr. Singhvi en la India. Él fechó dunas de yeso de norte de México, sur de Estados Unidos, y sí pudieron fechar. Pero en ese rumbo no fueron, como fue complicado. Muchas veces que hacemos que cuando hay complicación como que no queremos tocar. Entonces sería bien seguir con esa luminiscencia y pudieron fechar. Entonces sí hay trabajos donde la metodología es exitoso y hay otros trabajos que no funcionó. Igualmente la luminiscencia óptica no funcionó si los cuarzos son de producto volcánico. Entonces tiene sus bemoles, ¿no? Como dicen aquí ustedes, sus complicaciones. Algunas veces funciona todo, qué maravilla, ¿no? Todo parece a todo y a veces no parece ninguna nada, hay mucha complicación. A veces escribes una buenísima propuesta, pero cuando vas y tomas los sedimentos y muestras y trabajas, no te funciona nada, ¿no? Fechas de radiocarbono, un problema grande, porque esos sedimentos son muy porosos, son limos, arenas, y esa materia orgánica de superficial podría percolar y se puede acumular abajo. Entonces te pueden dar una edad mucho más joven que no es cierto. Entonces tiene esos problemas, pero tiene que superar la forma. Gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, la doctora. Yo quería preguntarte, Roy, ¿y las lluvias de invierno? O sea, ¿no son relevantes? Sobre todo en el de, ¿qué? ¿Cieneguilla? ¿Dices? O sea, porque pues se ha hipotetizado que pueden aportar gran cantidad de lluvia en algún momento. Entonces, ¿en tus sitios no son importantes? Bueno, si queremos hablar de lluvias de invierno, tienes que ir a un intervalo de tiempo donde la temperatura era relativamente menor, ¿no? Porque ya hablamos de periodo glaciar. Y esta de Cieneguilla registro no llegamos hasta 14.000 años, llegamos. Esa es Sandía. Sí, ahí sí estoy sospechando que las arcillas me está indicando la ciclicidad, esa ciclicidad de arcilla, la erosión que me está indicando, a través de los yesos, me estoy sospechando, eso es la lluvia invernal hacia primavera, que no es muy intenso para cargar cuarzo, pero podría traer arcillas. Y podría cargar los cerros de Sierra Madre Oriental y podría meter agua a través de procesos subterráneos que están precipitando yesos de este hábito. Y eso sí,
ahí sí me estoy inclinando más hacia este lado. Pero eso es bueno porque otra vez se va a abrir esa discusión. Lluvias de verano, invierno. Lluvias de verano no recarga los acuíferos porque la temperatura es mayor. Aunque cae muchísima lluvia, mayor cantidad de esa lluvia se evapora. Y invierno tiene ¿cómo dicen? Esa facilidad de recargar porque el ambiente tiene menos temperatura. Entonces se cae la lluvia y tienes un tiempo de residencia largo porque no se evapora. Entonces está recargando nuestros acuíferos. Y de hecho, cuando cambiamos de lo Pleistoceno tardío hacia Holoceno, cuando la temperatura fue de frío hacia cálido, todo cambió. La vegetación cambió, las tormentas cambió, sequía aumentó y todo. Es porque la lluvia de invierno ya no fue tan significativa. Bueno, espero que ya te conteste. Bueno, inicialmente, ¿cómo empezó a relacionar, más bien, cómo inició la posible relación entre la alberca y la precipitación y la erosión? Leyendo mucho. Mire, soy geólogo. Mi licenciatura es geología, mi maestría es geología, mi doctorado es de geoquímica. Yo no sabía nada de meteorología. Yo no soy biólogo, hasta me aprendí biología con Socorro y haciendo trabajos y comparando las cosas de polen. Pero ciencias de la Tierra es un campo muy completo. Tú no puedes llegar a la ciencia de la Tierra con un conocimiento de geología, mineralogía y poder tener mejores interpretaciones porque estás ocupando muchísimas otras cosas. La única forma que puedes superarte, leyendo. Entonces leí mucho y después yo soy muy observador, entonces empecé a ver las tormentas. ¿Por qué esas tormentas del lado Pacífico están negando todo que forman en Atlántico, en el Mar Caribe? Ya su trayectoria es muchos se pierden en el océano, unos se van hacia Texas, Florida, ninguno está llegando al México en últimos años. Entonces es una observación mío y empecé a buscar, entonces empecé a entender más sobre meteorología, alberca. Entonces dice, ¿quién dijo el uniformitarianismo? ¿No? El pasado es un reflejo pasado, ocupando pasado podemos entender el presente. Yo digo que es mutuo. Sin entender el presente, tampoco podemos entender el pasado, porque todo que está ocurriendo ahorita ha ocurrido en el pasado. Y todo que ocurrió en el pasado posiblemente va a ocurrir en el futuro. Entonces, tiene que tener una visión mucho más amplia, tiene que pensar que estás cometiendo errores, tiene que buscar varias formas de misma respuesta. ¿Cuál es? ¿Ciencia qué es? Lógica. Si yo tengo una pregunta y una respuesta, acaba la ciencia. Pero si tengo 3 respuestas, entonces yo tengo que ahí buscar todavía más cuál de esas 3 o cuál de esos 3, cuál 2 de esas 3, ¿no? O los 3, no tengo argumento para llegar a una respuesta correcta. Esa es la ciencia. Por eso ciencia poco a poco se evoluciona. Que no sabíamos en 80, tal vez sabemos ahorita. Y tal vez en 20 años muchos otros, ustedes van a ser investigador o quién sabe quién, dónde va a venir, va a hacer otra cosa. Pero ciencia es la forma muy de evolución. ¿Y leer? Bueno, y otra pregunta. Enfatizado en la parte de la flora, que está haciendo un papel importante, también ha hecho una parte de investigación. Ya sé que es geólogo, es un poquito más quizás de biología, pero ¿algún pronóstico con la flora que está quizás amortiguando esa parte? Yo la verdad no debería hacer pronóstico porque mi campo no me permite hacer pronóstico de una disciplina que no es mía, ¿no? Pero viendo todo eso, yo no sé hacia dónde va a ir el ecosistema, pero simplemente yo estoy pensando hacia más y más seco. Entonces, todo floras y faunas que deberían crecer con un ambiente seco, eso vamos a tener. De hecho, ahí viene la adaptación. No solamente mitigación, adaptación. En zonas áridas no podemos cultivar plantas o verduras o que necesitan mucha agua. Ahí tenemos que también adaptar. Tenemos que no poder seguir sobreexplotando agua y el nivel freático está bajando. Tenemos que buscar una balance entre recarga y uso, ¿no? Entonces, ¿qué podría cultivar ahí
que no podría afectar mi balance hidrológico, ¿no? Entonces, ahí viene la adaptación y hay muchísimos otros científicos, muchos trabajan hasta economía, ¿no? ¿Qué forma economía va a afectar? ¿Qué modificación pequeños los campesinos tienen que traer para que podamos adaptar hacia cambio climático? ¿Qué tanto dinero está involucrado en todo eso? Al final de cuentas, todo es recursos, ¿no? Entonces, es un tema muy largo, muy grande, y bueno, cada quien pone su granito, ¿no? Granito de arena. Entonces, y nosotros que estamos haciendo eso. Bueno, pues nuevamente, Roy, te agradecemos por tan bonita exposición y nada, le damos un fuerte Gracias. aplauso. Muchísimas gracias.